Muy bien, hay salidas procesales para casos como el de Perlita Vázquez y de hecho están haciendo uso de lo que establece el Código Procesal Penal para poder evitar que esta mujer vaya a prisión. La hija de la diputada Perla Vázquez, admirada por Tania Mariski en cuanto a su figura. Sí. Bueno, Sí, recordemos que la primera foto que se conoció de Perlita no estaba en su mejor momento estético. Bueno, pero ahora, entonces se esforzó ella. Claro. Y ahora está súper. Y si puedes pagar cuota de 17 millones de guaraníes al mes, mínimo te puedes ir al gimnasio, te haces unas cuantas cirugías, digo, no sé. Ay. Bueno, Perlita de Vázquez o Perla Leticia Paredes solicitó al juez Gustavo Amarilla que a cambio de la continuidad de su proceso judicial, donde la Fiscalía pidió juicio oral y público, devolverá el monto cobrado por 3 rubros del Estado. En total son 400 millones de guaraníes, como le estábamos diciendo, que esta mujer se compromete a pagar en 2 años con una cuota mensual de 17 millones de guaraníes por mes. El Ministerio Público se allanó a este pedido y el próximo lunes el juez Gustavo Amarilla deberá decidir. Básicamente la defensa pidió un proceso abreviado y así evitar que Perla esté en prisión preventiva. Perla Paredes fue imputada por cobro indebido de honorarios por el Ministerio Público. Supuestamente ella recibía un salario del Ministerio de Salud, de la Cámara de Diputados y también de la Corte Suprema de Justicia. Y esa privación de libertad se suspende la ejecución de la condena contra la entrega de esta regla de conducta que es la entrega de dinero. Entonces se suspende la ejecución de la condena. Y como la expectativa es de 2 años, entonces eso permite que no se materialice esa privación de libertad.